Hola, sí. Buenos días, hermanos. Los invito a que me acompañen a la carta a los Hebreos en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así dice el Señor en su santísima palabra. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Acompáñame a orar nuevamente. Santo y soberano eres tú, Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Aquí está tu pueblo reunido, ane- anhelando escuchar tu voz, tu palabra preciosa siendo predicada, donde se explica y donde se aplica a nuestro corazón que tanto lo necesita. Tu palabra es suficiente para quebrantar toda roca, para hacer que nuestra obediencia se quebrante ante ti y se humille ante tu majestad, ante tu voluntad. Ayúdanos, oh Señor, a estar atentos y apercibidos a este mensaje. Usa, Señor, mi voz para transmitir este mensaje. Y te ruego que también abras los corazones y las mentes de los oyentes, para que, entendiendo tu palabra, no seamos duros de corazón, sino dóciles para vivir en tu voluntad. En tus manos encomendamos este tiempo, en Cristo. Amén. La Biblia fue escrita de tal manera que nos presenta muchas ilustraciones para entender imágenes que nos ayuden a comprender las realidades espirituales en la vida cristiana, incluso en nuestra cotidianidad. Esas ilustraciones, esas gráficas nos permiten también hacer una idea de qué debemos tomar y qué de ello obedecer. Quiero que tomemos la imagen que nos presenta este par de versículos que nos van a ayudar a entender un poco más acerca de la vida cristiana. Y quiero que lo vean como una especie de foto en movimiento, como un clip de película en la cual nos encontramos como si fueran los Juegos Olímpicos o un estadio o una carrera de atletismo o aquellos estadios de fútbol, si de pronto alguno conoce o ha visitado alguno donde está rodeado de este tipo de canchas. ¿Qué podríamos imaginarnos en esta ilustración? Por un lado, vemos en la pista los corredores preparándose para iniciar la competencia, quizás algunos ya están compitiendo. Podemos ver en la misma imagen un auditorio alrededor, espectadores dispuestos a ver lo que va a ocurrir allí, animar incluso a los atletas. Vemos también algún equipo técnico donde se cambian, donde se organizan. Vemos algunos haciendo algún calentamiento. Y vemos también una valla o una línea de meta donde sabemos a lo que tiene que cumplir, alcanzar o llegar. Teniendo esta imagen en mente, ahora vamos a cambiar un poco la escena. Ya no solamente somos los que están viendo todo el escenario, sino que ahora nosotros estamos en la mitad del campo. Ahora nosotros somos esos atletas que están allí en medio de la pista. Y quiero que todos se imaginen allí como ese atleta. Y quiero que ahora vamos a hacer una especie de zoom o de ampliación de la imagen que está a nuestro alrededor. Porque el Señor está comparando la vida cristiana con una carrera. Con una carrera donde hay un estadio y donde hay personas alrededor observando. Mi deseo en esta mañana es que cuando veamos esta carrera y detallemos un poco al respecto,
el Espíritu Santo la utilice para ayudarnos a llevar una vida cristiana más disciplinada, de mayor perseverancia y de mayor amor por nuestro Señor Jesucristo. El enfoque que vamos a tomar en esta mañana solamente va a ser en la primera parte del versículo 1. Solamente nos vamos a dedicar al auditorio. En otras palabras, vamos a dedicar a mirar acerca de quiénes son los testigos de la carrera cristiana. ¿Listo? Los testigos de la carrera cristiana. Dice el texto: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Para entender el texto, necesitamos recordar un poco acerca de los que leyeron por primera vez esta carta a los hebreos, porque inicialmente indica que no fue escrita el año pasado ni el siglo pasado. Estamos hablando del siglo primero de la era cristiana. Tiene aproximadamente 2000 años de antigüedad, escrito a un grupo de personas hebreas, y eso trae consigo una connotación: personas que conocen el Antiguo Testamento, que lo conocen. O sea, no solamente es que lo han leído alguna vez de forma ocasional o accidental, sino que se han dedicado años y años a leerlo, estudiarlo, incluso memorizarlo. Ahí ya hay una gran diferencia con nosotros, porque nosotros a duras penas, ahora que somos creyentes, es que estamos profundizando en el conocimiento de las Escrituras, y normalmente o generalmente terminamos enfocándonos en el Nuevo Testamento, porque decimos que ahí está el Evangelio. Sin embargo, desde que conocemos las doctrinas reformadas tan hermosas como sola Escritura, entendemos lo importante que es como cristianos conocer todo el consejo de Dios. Y por eso es que nos falta mayor entendimiento del Nuevo Testamento, porque estamos desconociendo el Antiguo Testamento en su mayoría. Uno que otro pasaje, una que otra frase, pero estos que leyeron y que van a entender ahora la aplicación a sus vidas, tenían una comprensión amplia del Antiguo Testamento. No era solamente Génesis 1 y 2 o algunas genealogías, entonces saltamos, o cuando vienen en la parte del tabernáculo saltamos otro texto, las leyes. No, eran personas que conocían. ¿Qué conocían? Por ejemplo, dominaban la historia de Abraham y sus descendientes, o dominaban la historia de cuando Israel sale de Egipto y pasa por el mar y las plagas y el desierto y las leyes. Memorizaban esa cantidad de leyes, circuncidaban a sus hijos varones a los 8 días, viajaban a Jerusalén 3 veces al año para los sacrificios, asistían a las sinagogas de reunión para estudiar y guardar el día de reposo. En fin, eran personas que habían nacido y crecido en el judaísmo, conociendo todas estas leyes y las practicaban, pero que ahora, aparte de eso, eran cristianos. Y eso definía todo lo anterior, lo redefinía, porque los judíos estaban convencidos que tenían que hacer esa cantidad de rituales para agradar a Dios y ser una nación acepta delante de Dios. Pero los cristianos que venían del judaísmo ahora ponían su fe solamente en Jesucristo. Entonces el enfoque que ellos tenían, o el cual miraban a todos esos rituales, debía cambiar. ¿De qué manera? Jesucristo es superior. Jesucristo es suficiente. El Evangelio no nos invita a revivir o realizar todas esas ceremonias que la ley escribía. Y estos judíos tienen que cambiar esa mentalidad. Ellos debían saber que no podían pretender vivir nuevamente o continuar en esos rituales como si eso les ayudara a ser acepto o no delante de Dios. No podían pretender continuar con la circuncisión pensando que eso era lo que los hacía ser parte del pacto. O cumplir la ley para poder, que si no cumple la ley del sábado no eres hijo de Dios. Ahora estos creyentes estaban viviendo en la libertad del Evangelio y debían someterse al señorío de Cristo, confiar solamente en Cristo para salvación, lo cual estaba generando algún tipo de conflicto y hasta tentación en su época, porque estaban ocurriendo en ese momento una oposición. ¿De qué tipo de oposición?
por ser cristianos, ellos estaban teniendo la situación, ¿continúo haciendo los rituales o dejo de hacer o de participar en ello? El problema de dejar de participar era que inmediatamente iba a haber oposición de sus familias, empezando por la expulsión de la sinagoga, continuando con que ya no podrían comerciar con otros judíos porque los iban a despreciar y a odiar, continuando con perder a su propia familia y sus relaciones de amistades. Estos creyentes, ¿a qué estaban enfrentando? Por seguir a Cristo, prácticamente serían rechazados por el comercio, otros negocios, por familiares, por amistades. Entonces, ¿cuál era la tentación? Abandonar a Cristo, abandonar la fe, volver atrás. Si estoy perdiendo todo lo que me da estabilidad en este mundo, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Con qué voy a alimentar a mi familia? ¿Con cómo voy a hacer? Entonces, ese conflicto que tenían en su mente estaba haciendo que decidieran, Cristo no es suficiente, yo puedo continuar con estos rituales. Y empezando por ahí, yo haría una pregunta de seguimiento. Hermanos, si por Jesús al día de hoy perdieras familias, negocios, amigos, estabilidad, éxito ante los demás, ¿qué harías? ¿Seguirías corriendo la carrera cristiana aunque fuese posible que pierdas todo algún día si los planes de Dios así lo incluyen con tal de obedecerle? Estos cristianos o que habían profesado fe en Jesucristo estaban perdiendo de vista que Jesús es superior a todas estas cosas en las cuales pretendían poner su seguridad. De eso trata la carta a los hebreos. Toda la carta demostrando Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a los rituales, Jesús es superior, Él es el gran sacerdote, no necesitas más sacerdotes. Él es la sangre perfecta, no necesitas más sangre. Él es la circuncisión, no necesitas más circuncisión. De eso se trata. Pretender vivir por esos esfuerzos propios es vivir en un autoengaño. Hoy perfectamente se escucha, continuamente se escucha, personas dándote diferentes opiniones o ideas de cómo llevar una vida nueva, exitosa, agradable, pero todo ello es esfuerzo propio. Y en cuanto a la salvación, podemos seguir pensando como mundanos, hablando como mundanos, o sea, conforme al mundo, viviendo conforme al mundo y solo decir, pero yo creo en Jesucristo, a pesar de que siga viviendo mi vida como el mundo la vive. Hermanos, eso es un autoengaño. Por eso el reto es vivan por la fe, cueste lo que cueste. Muchos hombres ya vivieron, ya corrieron la carrera cristiana, ya vencieron y ahora te animan a hacer lo mismo. Es todo un reto permanecer fiel al Señor en medio de la persecución. Y por eso cuando dice, listo, esos son los autores. Ahora, ¿qué ha estado mencionando? Por tanto, nosotros también. El nosotros también implica que el autor de esta carta está reconociendo, el hermano que escribió esto inspirado por el Señor, o estas palabras inspiradas por el Señor, está reconociendo que él también está en medio de esa carrera, al mismo nivel de los lectores, entendiendo que también está luchando, es un competidor más, es un participante más, y él también está mirando a su alrededor a los espectadores o a los testigos que están en ese momento. No es como un cristiano de mayor categoría o alguien que ya terminó la carrera, porque todos, mientras estemos caminando en este mundo, somos corredores, estamos corriendo juntos. Y de ahí la importancia de que nosotros también, es que tú le digas, yo también, yo también, yo también. La iglesia está compuesta de corredores, corredores. Y por eso unos a otros decimos, nosotros estamos en la carrera. Si quieres saber en qué consiste eso de ser, de correr la carrera cristiana, este es el momento. La vida es el escenario que Dios nos ha dado para correr. Los pastores, los líderes, todos los demás somos corredores, pero no somos los únicos. Y ahí lo importante de esa frase, por tanto, porque ¿qué es ese por tanto? Está relacionándonos con los
testigos de Hebreos capítulo 11. Hermanos, cuando dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es como una avalancha, o sea, tienes una cantidad a tu alrededor que testifican de haber corrido esa carrera. En otras palabras, estaba una multitud de personas a tu alrededor. Desde que comenzó la existencia de la raza humana, allá en el Edén, ya empezaron los corredores. Que en este lenguaje, estos corredores se le llaman testigos. Y esos son los que están a nuestro alrededor. Ahora, la palabra testigo aquí también tiene otra implicación, porque va relacionada con la palabra mártires, por la transliteración del griego. Y cuando se habla de la palabra mártir, entonces, es una persona testigo de hechos, pero en dos sentidos. Por un lado, aquellos que contemplan la escena y como contemplaron lo que ocurrió, sus oídos, sus ojos vieron, pueden relatar lo que ha acontecido. Pero el otro sentido es una persona que no solamente ve, sino que es capaz de hablar acerca de ello. O sea que no solamente estamos hablando de que estos espectadores vieron lo que ocurrió, no estamos hablando de los ángeles entonces, sino que ellos hablan como los que también pasaron por allí. Y de ahí que podemos llamar lo que es un auditorio lleno de veteranos, personas que ya corrieron, cuyas experiencias y ejemplos testifican de la fidelidad de Dios. Y también al ver sus vidas, podemos ser animados a correr la carrera cristiana. Estos testigos no están callados, están hablando de ello. Entonces quiero que veamos básicamente o inicialmente dos tipos de testigos o mártires a partir de lo que nos dice este texto. En primer lugar, quiero que veamos los testigos o algunos testigos o mártires en las Escrituras. Y en segundo lugar, quiero que veamos testigos o mártires en la historia de la iglesia. Nuevamente serán algunos pocos que mencionaré. Hebreos 11 es un capítulo lleno mostrándonos testigos que corrieron la carrera cristiana, creyentes verdaderos que fueron fieles al Señor. Empezando, por ejemplo, en el versículo 4. Miren que estamos hablando directamente de los inicios. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Hay un testimonio que habla de la justicia y de la fe de Abel. Y Dios ha recibido ese testimonio. Dice el versículo 4, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel corrió la carrera cristiana, la carrera de la fe. Y yo sé que de pronto usar la palabra cristiana es un poco diferente porque pues no era que pensaba o tenía todo el entendimiento de Cristo, pero sí de la redención que habría, porque ya eso había sido prometido en Génesis capítulo 3, que habría un descendiente que aplastaría a Satanás. Ese había sido la profecía. Y en ello confiaban y abrazaban que ocurriría eso. Abel creyó y abrazó eso, de manera que su vida testificó, tanto así que Dios mismo pudo dar testimonio de ellos. O sea, que Dios mismo pudo dar la afirmación de lo que estaba ocurriendo en Abel. ¿Y cómo sabemos que Dios hizo eso? Por su ofrenda. Dice en Génesis capítulo 4 que Dios vio la ofrenda de Abel y vio también la ofrenda de Caín. Y la de Abel de alguna manera respondió que fue notorio y que Caín se dio cuenta que su ofrenda no fue aceptable. Entonces, notemos algo aquí. Génesis no nos explica todo el detalle de la vida de Abel. Realmente es muy corto lo que dice, pero sí dice que ese testimonio de su vida y que fue reflejada en la aceptación de su ofrenda trasciende toda la historia y se convierte en un ejemplo para nosotros. Nos muestra también que su carrera no fue tan larga y quizás no tan
fructífera en números como a algunos nos gustaría. Más bien parece que su vida lo que trajo fue envidia de parte de Caín, que era del maligno. ¿Por qué mató entonces Caín a Abel? En primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No podemos pensar que es que Caín mató a Abel como una reacción a que Dios fue injusto con Caín al recibir la ofrenda de Abel. Es que el corazón de Caín ya era maligno. Y como era maligno, al compararse con la vida justa de Abel, lo que hizo fue engendrar mayor pecado a su pecado. Y terminó cometiendo el asesinato. O sea que el corazón, el pecado en sí no fue simplemente el haber matado a su hermano. Es que su corazón ya era pecaminoso. Y cuando se enfrenta con el testimonio de un verdadero creyente, genera oposición y genera rechazo. Hermano mío, ¿qué nos da este testimonio en la carrera cristiana? Que aún los enemigos del cristiano, del creyente, están en su propia casa. Que es muy probable que las personas cercanas a ti, que no conocen a Cristo, al ver la vida justa que llevas por amor al Señor, generen algún tipo de rechazo o de oposición. Es normal y es natural y es una consecuencia porque la luz las tinieblas no resisten la luz del creyente. No tienes necesidad de espantar a tus amigos. Ellos, todo aquello que te conduce al mal, o se unen a ti, se transforman y se convierten al evangelio que tú vives, o se alejan solitos porque no resisten la luz de la verdad del cristiano. Ese es el testimonio de tu vida. Abel te está animando así. Vive cristiano como debes vivir siendo luz y puedes recibir oposición, incluso una oposición, hasta que te cueste la muerte. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que muchas veces los cristianos de hoy, o los que profesan ser cristianos de hoy, su vida parece mezclarse tanto con la del mundo que no parece que hubiese una distinción. Y ahí está mal, porque es que tu vida debe ser más bien una ofrenda que agrade a Dios, no a los hombres. ¿Será entonces que los cristianos que recibieron este texto fueron animados a pesar de la persecución, a mantenerse firmes, incluso el rechazo de su familia? ¿Estás dispuesto tú a aceptar esa vida y dar testimonio de ella? Ahora, vemos otro tipo de testimonio. El testimonio que continúa aquí en Hebreos 11 es el de Enoc. Enoc dice el versículo 5 que fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así como Abel, Enoc también por la fe y por el testimonio de haber agradado a Dios vivió una vida justa, de luz en comparación con la oscuridad que había a su alrededor. Pero también nos muestra que ahora a Enoc no lo matan, hasta ya no llegó la oposición. Dios lo saca de este mundo lleno de pecado y lo llevó. ¿Murió? No murió. El texto no dice que murió, dice que lo traspuso, se lo llevó. Es un misterio, no entendemos todo lo que ocurre aquí. Es un milagro, sí. Es la obra que el Señor hizo con este hombre. ¿Cuál sería entonces el testimonio que Enoc nos anima? Vive una vida que los hombres puedan decir, este agrada a Dios. Quizás no me agradará a mí, pero le agrada a Dios. No necesariamente generará que te quieran matar. A lo mejor hasta te admirarán y dirán, hombre, sí, qué bien que tú vives tu cristianismo así, qué bueno que tú lo vivas así, yo por acá. Es posible que también acontezca. Listo. Pero lo que sí es claro es que todos se dieron cuenta que él no era común a su época, común a lo que estaban a su alrededor. Su testimonio era visible. Todos daban testimonio.
de haber agradado a Dios. Y entonces viene la pregunta que nosotros nos haríamos. Enoc diciéndonos hoy, ¿tu testimonio es visible de agradar a Dios? O la gente constantemente dirá, ¿y eso que es cristiano? Y eso, y más bien avergüenzas al Señor con tu vida. ¿Ve? Entonces, nos está diciendo corre la carrera que los demás puedan ver tu carrera. Ver que estás caminando en la luz de Cristo. No digas, no pretendas decir, no digas que eres cristiano si estás viviendo conforme al mundo. Mejor ni lo digas, porque ese no es testimonio de haber agradado al Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y crea que es galardonador de los que le buscan. Ahora, ya vimos a Abel, Enoc, dos contrastes también en la reacción de las otras personas. Pero también en Noé vemos otro tipo de vida. Y por eso nos damos cuenta que el Señor a cada cristiano lo lleva conduciendo por una vida que le agrade y le honre. Y con frutos incluso distintos o reacciones distintas. Es posible. Veamos lo que nos diría Noé. Noé podría contarnos lo que es ser un pregonero de justicia en un mundo lleno de impíos. En 2 de Pedro capítulo 2, versículo 5 dice esto. Él era un pregonero de justicia. Si sacamos cuenta, más o menos en la construcción del arca demoró 100 años. Desde que Dios le dijo construye el arca hasta que se terminó y vino el diluvio. 100 años. Nos deja ver la palabra entonces, basándonos en Pedro y en Hebreos, que Noé no era un constructor silencioso con su familia. Él duró 100 años anunciando, va a venir un diluvio, va a venir una lluvia que va a destruir la faz de la tierra. Este es el medio de salvación que Dios ha provisto, este arca. Solo en esta arca serán salvos. Y una predicación constante de eso, 100 años haciéndolo. Pero el mensaje de juicio que Noé estaba transmitiendo, ¿cómo lo tomó la gente? Por locura. Porque nunca habían visto llover. Como nunca habían visto llover, ¿qué probabilidades hay que cayera agua del cielo? Si nunca lo hemos visto. Es lo mismo que acontece hoy. Cristo viene y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos en su segunda venida. Ay, pero nunca hemos visto eso, ¿sí? Es verdad, no lo has visto, pero vendrá, va a ocurrir. Dios lo ha dicho. ¿Qué hace el cristiano? Sigue siendo pregonero de justicia. Pregonero de justicia. En Génesis dice que Dios había enviado lluvia, Génesis 2:6, había un vapor que regaba la superficie de la tierra. Cuando Noé fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. El evangelio de la cruz de Cristo es locura para muchos, aún hoy. La realidad del infierno para otros es algo inventado, o es algo que se inventaron los hombres para asustar a las personas. Es una historia que la iglesia usa para oprimir y tener a la gente asustada y que den dinero a los predicadores. No sé si han escuchado frases por allí. Pero el juicio es verdad. No se lo inventaron los hombres. Dios lo establece. Y Él destruirá a todos los que viven en sus pecados, porque Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero hermoso el texto en Génesis capítulo 7, cuando relata esta historia, porque dice, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y hoy vemos ese pero también. Pero Dios, con su gracia, hoy nos ha concedido entender las buenas nuevas de Cristo, que en Cristo hay salvación de la ira de Dios y del juicio venidero. Del juicio donde Dios condenará justamente a todos los pecadores por vivir en sus pecados. Nosotros hoy hemos recibido la gracia para compartirla y anunciar y ser testigos, seguir anunciándolo. Ven a Cristo y encontrarás en Él salvación. Seguiremos diciendo eso. La carrera de Noé, él avanzó, fue pregonero de esa justicia. Su familia se salvó. También nos deja ver que el Señor a Noé le concedió la vida de los suyos.
hacemos lo propio por nuestras familias. Y no extenderé tanto ese hilo, pero sí diré, como padres, estamos llamados a anunciar primeramente el Evangelio a nuestros hijos o los que están a nuestro alrededor, que solamente en Cristo hay salvación. Y luego nos muestra a Abraham, aunque ya hablamos en la escuela dominical de él, pero aquí el texto también lo menciona y solamente resaltaré esto, lo que dice en el versículo 10. Abraham, bueno, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, morando en tiendas con Isaac y Jacob, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Noten eso. Abraham salió y no sabía exactamente dónde iba. Dios le prometió una tierra y realmente mientras vivió Abraham no recibió esa tierra. Él siguió siendo nómada toda su vida. De hecho, solamente compró su tumba, el espacio donde estarían sus restos, ¿ya? Pero creyó en que Dios tenía una ciudad preparada, es lo que está diciendo aquí. Una ciudad que no se corroe y no se destruye por este mundo, donde habitaría toda su familia, que es la promesa. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Él creía en ello. Y cuando tuvo a su hijo, luego de todo su proceso, y Dios le dijo que tenía que sacrificarlo, dice en Hebreos 11:19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, para donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea que él llegó a confiar tanto en eso que no estaba viendo, pero que creía en la promesa de Dios después de todo su proceso de vida, que cuando se puso esa prueba dijo, bueno, es por medio de Isaac, así sea que Dios lo levante. Nunca había visto eso, pero puede que Dios use eso, porque creo en el poder de Dios. Es depender de forma absoluta de su estabilidad, porque matar a su hijo es arruinar todos los planes que Dios le había dicho. No tendría a quién le voy a heredar, es todo lo que tengo, la promesa de Dios. ¿Cómo será mi descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar, si lo mato? Pero creyó en la obra de Dios y en su poder para salvar. Dios tenía el control. Y también nosotros pasamos por momentos donde parece que nuestra estabilidad es sacudida, pero por la fe seguimos mirando y esperando en el Señor. Seguimos esperando y caminando y corriendo esta carrera cristiana. No solamente en el momento de grande prosperidad y avance, sino en el momento de lucha y de conflicto. Bueno, ¿y qué decir de Moisés, que es el otro que menciona y detalla en este texto? Dice que a Moisés le tocó hacer una elección. Dice en los versículos 25 y 26. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tenía una ventaja, había alcanzado lo que cualquiera podía desear, era el príncipe de Egipto y gozaba de todos los placeres y bienes de este mundo, todo lo que podía considerarse exitoso para la época. El imperio más desarrollado. Quizás hasta podría haber sido Faraón en su momento, quizás. Pero ¿qué hizo Moisés? Sopesó. Hizo un análisis comparativo. Miró los deleites temporales del pecado, de posesión, de todo eso, con el sufrimiento por causa de Cristo, por dejar esos pecados. Y escogió lo mejor. Escogió el tesoro de Cristo en comparación con el tesoro de los egipcios. Y yo enseguida te pregunto, hermano, si has alcanzado lo que tu corazón desea, los títulos, e incluso participar en algunos pecados en los cuales conscientes, o los sueños de tu familia, cambiarías todo eso por los sufrimientos en Cristo al correr esta carrera. ¿Es más valioso Cristo que cualquier otra cosa en tu vida? Y respóndelo
con conciencia, porque a veces somos muy rápidos para decir sí, pero ¿será que realmente Cristo es más valioso y la obediencia a Cristo con todo lo que me implica que lo que ya tengo y lo que he adquirido o lo que adquiriré? Escudriña tu corazón porque es posible que te sorprenda eso en tu propia conciencia. Es que si Dios quitara toda la comodidad que hoy tienes, ¿correría la carrera de fe o dirías, ah, esto no es lo mío, esto no sirve para nada? Pues ellos lo hicieron, ellos corrieron. Y sus historias nos alientan a vivir en la carrera de la fe. Pues Abel murió temprano, murió asesinado, Enoc fue llevado por Dios, Noé predicó la justicia a pesar de que le dijeran loco y perseveró en ello, Abraham creyó a pesar de todo lo que había en su contra, Moisés rechazó los deleites del pecado, pero todos tuvieron testimonio de haber agradado a Dios. Y ahora ellos nos rodean porque también tienen interés en nuestros logros. Es lo que dice el versículo 39 y 40 de Hebreos 11. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Cómo así esto? Es que lo que pasa es que ellos no están completos. Porque la iglesia aún no se ha completado, la iglesia universal de Cristo. Aún no ha ocurrido la segunda venida, aún los cuerpos no han sido glorificados. Aún falta que todos nos reunamos a una, todos los creyentes de todas las épocas del mismo Adán. Y allí juntos estaremos completos en el gozo de nuestro Señor y veremos el fruto de la fe, la esperanza y del amor. ¿Ven, hermanos? Entonces, ellos nos están alentando, ánimo que acá estamos y ustedes siguen. Es lo que nos está diciendo este texto. Confía, confía, avanza en el Señor. Y si está aquí en Hebreos es porque nos muestra que la naturaleza de la fe es la misma. Claro, el conocimiento de ellos era menor al nuestro. Lo que Abraham sabía, lo que Enoc sabía, lo que Moisés sabía, no es todo lo que nosotros hoy sabemos porque tenemos la Biblia completa. Así que ahora nosotros podemos perseverar con mayor argumento y mayor claridad porque tenemos el consejo de Dios aquí. Tenemos las glorias de Cristo aquí explicadas, los misterios revelados. Entonces, hermanos, si tienes eso en tu corazón, avanza y camina. Pero algunas personas hoy dicen, no, lo que pasa es que los escritores o los que vivieron en la Biblia, estas personas eran casi como dioses, o sea, eran personas de otro mundo, que ellos sí podían vivir de esa manera. Y yo no. Y usamos esa excusa para no obedecer al Señor. Pero veamos algunos testigos rápidamente en la historia de la iglesia. Por ejemplo, en el año aproximadamente de 1732, quiero citar a John y David. En Alemania eran parte de una comunidad morava, creyentes el Señor, uno era alfarero, el otro era carpintero. Ellos se enteraron que en una isla había aproximadamente 40,000 esclavos africanos y nadie podía ir a esa isla porque pues solamente era para estos esclavos trabajar y que si tú ibas allí era como esclavo. Como ellos supieron que no conocían de Cristo, se vendieron a sí mismos como esclavos para ir y predicar el evangelio a estos hombres. Y mientras la gente se despedía y lloraba porque decían, estos jóvenes van a desperdiciar su vida, pero ellos decían, vamos a ganar para el Cordero la recompensa de su sacrificio. El Señor los llamó y ellos decidieron hacer eso por voluntad y por amor a su Señor. Otro hermano, George Whitefield, conocido por una predicación viva, apasionada, fiel a las Escrituras, que rogaba con lágrimas y súplicas, pero también con exhortaciones a las personas que vinieran al Señor. Y en muchas ocasiones en su predicación la gente se quedaba pegada en su silla llorando por la gravedad de su pecado delante del Señor y a veces terminaba y quedaban 20 minutos en silencio meditando en lo que acababan de escuchar. Y dice la historia que era tal su pasión que si no estaba orando era predicando, a veces dormía poco, de hecho llegó a tener algunas enfermedades de garganta, a veces dice que se desgarraba la garganta, pero era el deseo que él tenía por seguir anunciando el mensaje de Cristo. Y si en una ciudad ya no podía predicar, entonces iba a la otra. Dicen que a veces iba a lugares cercanos a las ferias de pueblo
y los comerciantes de la feria veían cómo sus negocios quebraban o empezaban a bajar las ventas porque la gente se iba a ir a escuchar, a predicar a Whitfield. Y dice la historia que entonces empezaban a tirarle basura, estiércol y cualquier tipo de desechos. Y él seguía anunciando el mensaje. Y hasta la multitud con mayor disposición le escuchaba. Y muchos fueron salvos también por su predicación. O tenemos otro hermano llamado David Brainerd que escribió un diario bastante alentador de un cristiano joven dispuesto y con pasión a anunciar el mensaje de Cristo entre los indígenas. Y dice que a sus 22 años de edad, él decía que le encantaba estar en campo abierto y en oración para disfrutar del deleite y la dulzura que era estar en la presencia de Dios para poder continuar en este mundo maligno, decía él. Amaba tanto y anhelaba estar en el Señor que también quería que otros le conocieran. Incluso en su diario refleja que él rehuía o no era que le gustaba estar tanto tiempo en compañía de personas que no hablaran del Señor porque sus conversaciones eran vanas. Él decía, estuve perplejo con algunos holandeses que se llamaban religiosos porque toda su conversación eran las cosas de este mundo. Eso era fatigoso para mi alma. Oh, qué infierno pasar toda una eternidad con hombres así. La verdad es que este muchacho predicó entre los indígenas, allá se enfermó y allá murió. Pero siguió en su vida de fe y queda en el registro de creyentes así. El último que quiero mencionar es Juan Patton, que fue un misionero a los antropófagos, o sea, personas que comían a otros. Y él oraba para que el Señor convirtiera a estas personas. Y el Señor hasta obró algún milagro en ese momento porque donde estaban estos indígenas no había agua potable y habían cavado pozos por todos lados y no encontraban. Él oró, cavó un pozo y de ahí salió el agua y la gente, eso le impactó tanto que allí había agua y él usó eso para mostrar cómo el agua de vida solamente se encuentra en Cristo. Y comenzaron a escuchar a Patton y ahí hubo pueblo salvo por Dios. Estos ejemplos, yo sé que hay muchos más, pero es vivir por la fe, creyendo en el Señor. Ellos se esforzaron en correr bien y dejaron sus pecados atrás. No es la fe nominal que hoy abunda, porque hoy abunda el que dice ser creyente, pero su vida no da testimonio de honrar al Señor, sino de honrarse a sí mismo. La palabra de Dios nos dice que todas las preocupaciones sean puestas ante Él en oraciones constantes, como dice en Filipenses capítulo 4. Dice que piensa en todo lo bueno, en todo lo puro, en aquello que tú puedes hablar con tranquilidad ante los demás. La Sagrada Escritura me dice que puedo vencer la tentación porque Dios me da la salida, como dice en Santiago capítulo 1. Y que si el Espíritu de Dios está en mí, puedo amar realmente, como aparece en 1 de Juan capítulo 4. O como dijo Pablo en Romanos capítulo 12, que puedo hacer el bien y amar y orar por los que me hacen daño o los que me hacen mal. Eso es vivir la vida cristiana, o sea, ese testimonio de haber agradado a Dios en contra de lo que el mundo promueve. Pero hermanos, quiero presentarles y quiero que sean pacientes conmigo con esto, el último testigo. Porque si bien es cierto que hay testigos en la Biblia y testigos en la historia, la Biblia nos muestra de que hay un ser que es el testigo supremo y es el Señor Jesucristo. Podemos confiar en que otras personas nos animen y nos motivan, pero eso no va a ser lo que en últimas haga que corramos la carrera cristiana. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, Jesús se da a conocer a sí mismo como el testigo fiel. Yo soy Jesús, el testigo fiel. ¿Y qué está haciendo Jesús como testigo fiel? En Apocalipsis 1 al 3, está en medio de su iglesia. Eso hace Jesús en medio de su iglesia y como testigo fiel hablará a favor o en contra de los que dicen y afirman ser cristianos. ¿Recuerdan esos textos de Apocalipsis 2 y 3? Yo conozco tus obras. Tú has dejado tu primer amor. Tú estás obrando fielmente. Tú has seguido mi doctrina. Tú retienes a aquellos que hablan palabras inadecuadas, doctrinas erradas. Tú dices que estás vivo pero estás muerto. El Señor está en medio de su iglesia como el principal testigo. Es más, Él es quien tiene ojos como llamas de fuego. ¿Para qué? ¿Qué es simbolismo? Para penetrar y ver lo que hay hasta en los profundos pensamientos.
Eso es lo que dijo Jeremías en capítulo 17:10, que Jehová que escudriña la mente y prueba el corazón. Y yo te pregunto, el Señor que es el verdadero testigo, que está viendo tu carrera, ¿qué dirá de ti? ¿Qué dirá? Él corrió, porque Cristo corrió esa carrera, Él caminó en este mundo, Él vivió en este mundo y Él es el mejor testigo. Saben que el Señor ya testificó de ellos, de los que ya corrieron en la Biblia. ¿Y sabes qué dice en Hebreos capítulo 11? Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 4, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Versículo 16 de Hebreos 11. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Según tu vida en la carrera cristiana, ¿el Señor se avergonzaría de ti que profesas ser cristiano? ¿Qué testimonio daría de ti? Concluyendo y aplicando. Pablo había corrido la carrera. En una de sus últimas cartas, él afirma con seguridad: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, a todos los que aman su venida. Esa es la confianza que tenemos, que podemos correr y sabremos que podemos hacerla bien, porque hay un testimonio precedente, otros lo han hecho. Cristo lo hizo y Él nos observa animándonos a vivir en la fe. Cristiano, ante estos que hoy te observan, te digo, ánimo. Sí puedes correr esta carrera, debes hacerlo. La justicia de Abel, la comunión de Enoc, la firmeza de Noé, la certeza de Abraham, la perseverancia de Moisés. El Señor te ha puesto en ella. Hazla como un hombre digno de ese llamamiento. Y no confunda. No le estoy diciendo corre la carrera para ganarte tu salvación. Te estoy diciendo corre la carrera porque Cristo te ha puesto en ella. Si has creído en Jesucristo, has abierto tus ojos a la luz de Cristo y te has encontrado en medio de esa carrera. Córrela digno de ese llamamiento. Sin embargo, es posible que alguno esté aquí y ni siquiera se esfuerce por correr la carrera cristiana. Es posible que para ti sea más llamativo los deleites temporales del pecado, que te parezca la vida cristiana fatigante, quizás hasta insípida, hasta locura. Yo no quiero ser un fanático. Oh amigo, eso es porque no conoces a Cristo. No conoces el gran deleite que Él es. Y te digo que así no podrás correr la carrera. No puedes vivir para Dios porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si dices creer en Dios y piensas de esa manera, es un engaño de tu corazón. La palabra del Señor nos muestra que todo el que cree en Dios, en Él se santifica, se purifica a sí mismo. Primera de Juan capítulo 3. Y solamente tú sabes que tanto amas la santidad. De no ser así, al final solo te espera la muerte eterna y el juicio de Dios, que tarde o temprano llegará. Pero Dios, nuevamente los peros, pero Dios que es rico en misericordia te dice hoy: ven a mí, que hay esperanza para ti. Ven a Cristo y reconoce esa incapacidad que no puedes correrla. Humíllate ante el Señor y pide perdón por haber vivido en tus pecados. El testigo fiel Jesucristo, Él corrió la carrera perfecta. Él la corrió perfectamente y su testimonio es el único aceptable ante Dios, no tus vanos esfuerzos. Y Él murió para pagar por esos pecados y resucitó como un sello de garantía. He vencido, has sido aceptado delante de Dios, ya eres libre del pecado y de la muerte al creer en Él. Hoy el Señor nos conceda una iglesia llena de corredores, amantes de su Señor, que dan testimonio de la verdad. Vamos a orar. Oh Señor Dios soberano, nos has concedido poder meditar en este texto, en este principio del texto. A nuestro alrededor hay muchos hermanos, empezando por los que están en las Escrituras, los que están
en la historia de la iglesia, incluso los que están en nuestra iglesia local, cercanamente. Muchos están avanzando, otros están empezando en esta carrera cristiana. Pero Señor, a todos nos has llamado a correr con la mirada puesta en ti, con la firmeza y la esperanza de que tú como Dios bueno has corrido por nosotros y la salvación solamente se encuentra en tus manos. Ayúdanos a ser humildes, pero también a ser diligentes para ser creyentes dignos de llamarse cristianos, dignos de estar en el pacto de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de ellos. Tú no te avergüenzas de ser su Dios. Que nuestras vidas reflejen ese anhelo ardiente por vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a enfrentar cada una de las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor, ya sea de abundancia o de escasez, de conflicto o de enfermedad. Ayúdanos a honrarte con nuestro ser, porque tú deseas todo de nosotros, todo nuestro ser, todo lo que somos como un sacrificio vivo. Ese es el culto agradable, el culto entendible, inteligente. Y Señor, que hoy pueda haber salvación en este lugar y vida eterna para todos aquellos que hoy hacen un examen en su corazón y se dan cuenta que no han vivido para ti, que quizás algunos han profesado, han dicho públicamente, pero en su testimonio de fe no hay nada. Ayúdanos, oh Señor, a reconocer esa nuestra debilidad e incapacidad y también a someternos al señorío de Cristo, a su grandeza, a sus preceptos, a escudriñar con más diligencia en las Escrituras, a renovar nuestro entendimiento en todos los aspectos de nuestra vida y así darte gloria y alabanza. Que sea una iglesia llena de testigos, de corredores fieles a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios bendiga a su iglesia, a sus vidas, hermano Moisés.